Muy bien, jóvenes, vamos a empezar entonces. Muy bien, veamos el siguiente caso. En la figura se muestra la posición inicial de un bloque de 150 newtons que es subido de manera cuasi estática. Ojo, cuasi estática. Dicho de otra forma, lentamente. Dicho de otra forma, en equilibrio. ¿Ok? Muy bien. La cuerda y las tres poleas tienen masa despreciable. Si la cuerda puede resistir una tensión máxima de 125 newtons, calcule la altura máxima en metros a la que podrá ser elevado el bloque con respecto a su posición inicial sin que se rompa la cuerda. Bueno, en primer lugar, suponemos que en las condiciones iniciales que nos da el problema, obviamente la cuerda no está en condiciones de poderse romper. Se entiende que la cuerda tiene una tensión que no es estrictamente 150 newtons. Debemos suponer que en las condiciones iniciales que nos muestra este gráfico, la cuerda tiene una tensión, pero no 150, sino menor que 150. ¿Correcto? Y a mí lo que me preguntan es, ¿qué altura como máximo? O sea, yo voy a ir jalando la cuerda, y si ustedes se dan cuenta, pues la polea, donde está suspendido el bloque, va subiendo. Y lógicamente el ángulo también va cambiando. Por lo tanto, la tensión va aumentando. Entonces yo tengo que elevarlo hasta el punto de que la cuerda no se rompa. Por lo tanto, yo voy a elevarlo hasta que aparezca un ángulo tal de que la tensión tome el valor de 150. Perdón, tome el valor de 125. Pero entendamos, la cuerda puede resistir una tensión máxima de 125. Eso significa que con 125 no se rompe, sino que va a estar a punto de romperse. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, acá nosotros podemos notar que en estas condiciones hay un triangulito que se está formando. Vamos a mostrarlo. Y por lo tanto, ante estas condiciones, como lógicamente a mí me están pidiendo la alturita, entonces puedes darte cuenta que este cateto, que voy a resaltar acá, este cateto, sería pues una alturita inicial a la que se encuentra la polea. ¿Correcto? Que en este caso del triangulito, si es notable, mira, se lo pone a 30, y con este cateto que estoy señalando, se lo pone 60, sería 4 raíz de 3. ¿Correcto? Entonces, esta distancia sería 4 raíz de 3. 4 raíz. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a analizar lo siguiente. Ante estas condiciones, nosotros vamos a tener ahora lo siguiente. Ojo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo siguiente. Vamos a dibujar la siguiente condición. ¿Está? Y ahora, la polea, digamos que se va a encontrar por acá. ¿Correcto? Vamos a ver que la poleita se encuentre por acá. Por lo tanto, la cuerdita ahora estaría así. Más o menos. La cuerda que envuelve la polea, como hemos ido jalando la cuerdita,
la polea pues se ha ido elevando, ¿no? Y finalmente va a terminar. ¿Ya está? Y tranquilamente podemos hacer el diagrama de cuerpo libre porque ahí vamos a entender de que la cuerda va a soportar su tensión máxima. Entonces vamos a tener, analizando el sistema polea-bloque, vamos a tener acá el peso, vertical y para abajo. ¿Okay? Vamos a tener la poleita. Y acá vamos a tener el peso. Como la polea no pesa, prácticamente el peso del bloque es como si estuviera actuando sobre la polea. Y luego vamos a tener la tensión en la cuerda. Y acá viene un detalle muy importante. Como lógicamente la cuerda está pasando por la polea, entonces la tensión toma el mismo valor. La tensión toma el mismo valor. Recuerden que la polea transmite el valor de la tensión. Entonces mi diagrama de cuerpo libre sería así. Acá estaría el peso y acá estaría pues las tensiones. Pero yo voy a suponer que ahí va a estar a punto de romperse. Entonces el peso sería de 150 newtons y se supone que ahí la tensión ya es máxima, que sería 125. Pero sería 125 acá y 125 acá porque está la polea. Ya está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como la polea ya subió un poquito, lógicamente el ángulo ya no va a ser 30, va a ser otro angulito. Entonces por acá trazamos esta línea vertical y este angulito lo vamos a llamar teta. Y es justamente el angulito que se necesita porque esto sigue siendo 4, esto no ha cambiado. Por lo tanto, ya vamos a poder encontrar esta nueva alturita. Hasta acá. Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ante la condición inicial o posición inicial de la polea, que era esto, esta es la condición inicial de la polea, y esta viene a ser la condición final de la polea. Por lo tanto, esta pequeña distancia es lo que básicamente nos están pidiendo, ¿no? La altura. ¿Y por qué la altura máxima? Porque si se eleva un poquito más, la tensión tomaría un valor mayor y se rompe. Vamos a llamarlo Y. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo. Muy bien. Entonces, por equilibrio, ¿qué podemos hacer? Podemos descomponer las fuerzas y tendríamos pues una componente horizontal y una componente vertical. Por lo tanto, acá tenemos las componentes. Acá tenemos las componentes. Son las horizontales y acá tenemos las verticales. Que bueno, tranquilamente estamos demostrando que las verticales y las horizontales, como el ángulo va a ser el mismo, van a ser iguales. Acá tengo una y acá tengo la otra. Ahí están las componentes. ¿Ya está? Muy bien. Y creo que podemos trabajar solamente con las componentes verticales, que es donde justamente podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0 por equilibrio.
Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que 125 de una y de la otra sería por 2, 2 por 125 coseno de teta debe ser igual a 150. ¿Correcto? Entonces acá ya tenemos coseno de teta. Bien, acá tendríamos entonces 250, sería 150 sobre 250. De tal manera que coseno de teta resulta ser, a ver, 0, 0, quinta, 3 quintas. Y con esto ya encontramos teta que vendría a ser, a ver, seno de 53, ¿no? Seno de 53, 4 quintas, acá sería 50. Ya está. Con esto ya tenemos entonces el angulito. Por lo tanto, ya podemos hacer el cálculo. Bien. Ahí está. Entonces, en el gráfico tranquilamente ya podemos encontrar este ladito. Justamente del triángulo notable como a teta que es 52 se lo pone 4, esto sería 3. Entonces, y sería 4 raíz de 3 menos 3. Y ya tendríamos entonces por acá, decimos 4 por raíz de 3 menos 3. Recuerden que pueden usar ustedes su calculadora y nos va a quedar un total de 3.93. Fíjense, un problema de estática, obviamente con un cierto análisis. Veamos el siguiente. A ver, dice, dos bolas de masas 40 y 20 gramos están suspendidas, como se ve en la figura. La bola más pesada, en este caso A, se eleva a un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical y se deja caer. Determine la altura máxima en centímetros que alcanza la bola más ligera después del choque. ¿Correcto? Después del choque. Después del choque, se asume que el choque es perfectamente elástico. ¿Correcto? Un choque elástico. Bueno, en primer lugar, recordemos que en todo choque se conserva la cantidad de movimiento lineal. Instante antes, instante después. Mucho cuidado ahí. Entonces, claro está que si esta bolita de masa MA yo la elevo, va a comenzar a bajar y su velocidad va a ir aumentando, va a ir cambiando. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del sistema MA con MB no se va a conservar desde acá, donde MA yo lo alejo para soltarlo, porque la velocidad va cambiando y su cantidad de movimiento va cambiando. La idea es encontrar un instante justo antes de chocar. Por lo tanto, para entonces podemos aplicar algo muy importante. En los péndulos se conserva la energía mecánica. Entonces vamos a analizar, tomando nivel de referencia esta línea, ¿correcto? Vamos a tomar como nivel de referencia esta línea. Y vamos a encontrar la velocidad acá abajo de esta bolita. De la bolita A justo antes del impacto. ¿Correcto? Antes del impacto. Vamos a llamarla V sub A. Para eso tranquilamente podemos aplicar energía. Recordemos que le hemos elevado y acá la velocidad inicial es 0. Bueno, tranquilamente podemos darnos cuenta que a donde lo hemos elevado, la bolita A pues tiene una cierta altura, que no sabemos cuánto vale. ¿Correcto? Acá tenemos una altura. ¿Está? Esta alturita no sabemos cuánto vale.
Muy bien. Ahí está. Entonces, bajo la conservación de la energía mecánica inicial para A debe ser igual a la energía mecánica final para B. Pero esa alturita yo la necesito, porque eso me va a permitir encontrar la energía potencial gravitatoria. Correcto. Entonces, por acá puedo trazar un triangulito para aprovechar la geometría. Listo, muchachos. Entonces, a ver, la longitud de la cuerda, que es la línea punteada, es de 54. Como este es 60, este angulito sería 30 grados. Entonces, el cateto opuesto va a ser la mitad de 54, ¿correcto? La mitad de 54, que sería 27. Por lo tanto, a 30 se le opone la mitad de 54, que sería 27. Entonces, esta alturita sería 27 centímetros, que lógicamente hay que pasarlo a metros. Bien, entonces analizamos la partícula A. Muy bien, energía mecánica inicial, ¿correcto? Energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Entonces tenemos que la masa, que es 40 gramos, que entre 1000 sería 0,04, masa. En A, en la posición inicial solamente hay potencial gravitatoria porque la cinética es 0. Masa por la gravedad, que en este caso sería 10, y por la altura, que sería 27. En metros sería 0,27. Y esto, cuando llega abajo, como este viene a ser el nivel de referencia, entonces en la parte de abajo definitivamente no hay altura. Entonces solamente habría energía cinética, que sería la masa, 0,04, por la velocidad v sub a al cuadrado entre 2. Y de acá podemos despejar la velocidad que va a tener justo en la parte más baja la bolita A, justo antes de impactar con la masita B. La masa se cancela y ya podemos calcular v sub a. ¿Correcto? Por acá tenemos entonces v sub a. Bien, acá tendríamos entonces, a ver, la raíz de 20 por 0,27, lo cual nos da 2,32. Bien, ya tengo la velocidad justo ante el impacto. Ahora, como yo necesito saber cuánto se va a elevar, necesito saber con qué velocidad sale disparado el bloque B. Entonces, por acá, el siguiente paso sería analizar el choque. Vamos a analizar. ¿Y qué aplicamos? La conservación de la cantidad de movimiento. Instante antes, instante después. Entonces, por acá vamos a tener lo siguiente. Esta es la línea horizontal donde vamos a analizar y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Bien, por acá vamos a tener la bolita A. Voy a ponerla así. Correcto, ante el choque, y por acá vamos a tener la bolita A después del choque. Por acá vamos a tener la bolita B ante el impacto y la bolita B después del impacto. ¿Correcto? Entonces acá vamos a tener que VA, ¿correcto? VA, así. Pero después del impacto no sabemos realmente cómo se están moviendo. Entonces, vamos a suponer, como ya les dije, que los dos viajan en el mismo sentido. Y obviamente lo que hacemos es considerar sentido positivo. Acá está.
Este es VA, que ya sabemos que es 2,32. Y V sub E ante el impacto es 0 porque está en reposo. Después del impacto vamos a tener V' y VB. Entonces, primero, conservación de la cantidad de movimiento. La sumatoria de cantidad de movimiento ante el choque debe ser igual a la sumatoria de cantidad de movimiento después del choque. Todo esto se está dando en el eje X. ¿Correcto? Entonces empezamos. En estos casos, como las masas ambas están en gramos, no es necesario pasarlas a kilogramos. Entonces yo voy a tener acá la masa que es 40 por la velocidad de A que es 2,32 positivo más 0. Recuerda que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Acá tendríamos 40 por VA' más 20 por V sub E'. Ahí está. Por lo tanto, vamos a tener, a ver, si yo simplifico el 20, acá nos va a quedar el doble que va a ser 4,64, ¿no? Por 2. Y acá te va a quedar 2 VA' más VB'. Y esto sería para nosotros una primera ecuación. ¿Está? Ahora, ¿qué viene la otra ecuación? El coeficiente de restitución. Porque nos dicen que el choque es elástico. Entonces, recuerda que E es igual a VB' menos VA'. La diferencia de velocidades después del choque. Y acá abajo sería VA menos VB. Choque, ¿no? Colisiones. Entonces este es un problemita un poco más tedioso, porque no todos los problemas son inmediatos, ¿no? Hay problemas que son inmediatos, pero hay otros donde tenemos que analizar esto. Entonces, simplemente decimos lo siguiente. Como es un choque elástico, 1, VB' positivo menos VA' entre VA, que es 2,32 positivo, menos 0. Por lo tanto, tenemos que 2,32 es igual a VB' menos VA'. Y esta sería nuestra ecuación 2. Entonces, fíjense bien, yo lo que necesito saber es qué altura va a alcanzar el bloque, ¿no? La masita B. Entonces, lo que necesito es encontrar VB'. Entonces, por acá podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? A ver, como ya tengo VB' y acá también positivo, podemos restar la ecuación 1 menos la ecuación 2, ¿no? La ecuación 1 menos la ecuación 2. Y nos va a quedar lo siguiente. A ver, 4,64 menos 2,32. Nos queda 2,32 igual a 2VA' menos menos te queda 3VA'. Entonces ya tengo VA'. VA' sería 2,32 entre 3, lo cual nos da 0,77 metros por segundo. Y luego reemplazamos en la ecuación 2 y ya tenemos VB', que sería 2,32 más
0.77. Ya está. 3,09. Al salir los dos positivos, eso significa que los dos después del choque siguen viajando en el mismo sentido. Bueno, ya tenemos la velocidad con la cual el bloquecito B sale disparado. ¿Correcto? Después del impacto, sale con V sub B'. Y luego aplico igualito, ¿no? Péndulo, conservación de la energía. Nos piden determinar la altura máxima, es decir, hasta donde lógicamente se va a elevar y se va a detener. Y esto más o menos sería así. ¿Correcto? Y esta bolita B estaría por acá. Y como piden lo máximo que es elevado, velocidad final sería 0. Y la alturita que me están pidiendo sería la que voy a colocar a continuación. ¿Correcto? Esta es la alturita que me están pidiendo. Voy a tomar igual el mismo nivel de referencia. Y como lógicamente se trata también de un péndulo, solo en B, la energía mecánica se conserva. Y con esto, el problema estaría totalmente resuelto. Fíjense todos los temas que en este caso involucran. Vamos a calcular H. Muy bien, entonces por acá decimos bloque. Energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. ¿Está? La energía mecánica inicial sería cinética, su masa sería 0,02 por la velocidad VB', 3,09 al cuadrado entre 2. Pero cuando llega a su segunda posición ya solamente es gravitatoria porque la velocidad es 0. 0,02 por la gravedad que es 10 y por la altura. Con esto la masa se cancela y listo. Con esto ya podemos encontrar la alturita como máximo se va a elevar. La altura máxima es porque justamente en esa posición la bolita B ya se detiene. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, ya podemos hacer el cálculo. Entonces, H será igual a, veamos, sería 3.09 al cuadrado entre 20. Nos da 0,47. 0,47 metros. ¿Correcto? Pero nos piden en centímetros. La respuesta sería 47 centímetros. Con lo cual el problema estaría bien. Continuamos. A ver, veamos. Una bola sólida de cobre de 4 kilogramos tiene una masa aparente de 3,5 kilogramos cuando está sumergida en un líquido. Determine la densidad del líquido en, acá debe ser, permítanme, acá debe ser en kilogramos por metro cúbico por 10 al cubo. ¿Correcto? Y acá también la unidad es kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? La unidad de medida. Muy bien. Ahí está. Listo.
Bueno, creo que estamos de acuerdo en la parte de hidrostática, empuje. Hemos visto que si nosotros sostenemos un cuerpo en el aire, vamos a experimentar un cierto peso o vamos a hacer un esfuerzo para poder sostenerlo. Pero cuando esté en el agua, hacemos menos esfuerzo porque simplemente recuerda que el empuje nos ayuda. Entonces acá hay una expresión muy importante que debemos recordar, que es una parte de lo que es hidrostática. Que tenemos acá que el peso, el empuje E, es igual al peso real ¿correcto? El peso real menos el peso aparente. ¿Correcto? Y no olvidemos que esto de acá y esto de acá son valores que se registran, ojo, esto sería en el aire, o sea, fuera del líquido, y esto, el peso aparente, cuando está completamente, no a medias, no parcialmente, completamente sumergido en el líquido. Mucho cuidado. Muy bien. Entonces, reemplazamos. El empuje entonces en este líquido lo podemos calcular. El empuje sería igual al peso real. Dice que la bola tiene este peso, vamos a poner 4G, porque la masa es 4, menos 3,5G. Como son masas, lo transformamos en peso, es decir, multiplicamos por la gravedad. Ya está. Entonces, el empuje resulta ser 0,5G. Entonces, el empuje que es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y esto debe ser igual a 0,5 veces la gravedad. Como verán, la gravedad se cancela. Ahí está. Pero ahora necesitamos nosotros el volumen sumergido. Pero recuerda que esta expresión es válida cuando está completamente sumergido. Entonces, como está completamente sumergido, el volumen sumergido resulta ser el volumen del cuerpo. ¿Correcto? Resulta ser el volumen del cuerpo. Entonces vamos a encontrarlo. Para esto, recordemos, la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Entonces el volumen del cuerpo sería, la masa del cuerpo sería la masa real, que es 4. Entre la densidad del cuerpo, que es cobre, porque el cuerpo es de cobre, es 8,9 por 10 al cubo. Y con esto ya determinamos el volumen del cuerpo, que sería 4 entre 8,9, lo cual nos da 0,45 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Con esto entonces ya tengo, fíjense, formulitas, y que muchas veces el alumno descuida y por eso no sale. Ahí está. Muy bien, entonces ya podemos determinar la densidad del líquido.
La densidad de líquido sería entonces 0,5 entre el volumen sumergido, que es el volumen del cuerpo, que sería 0,45 por 10 a la menos. Entonces tenemos acá 0,5 entre 0,45, lo cual nos da 1,11 por 10 al kilogramos por metro cúbico. Y listo. Entonces, si yo tengo que marcar, la respuesta sería pues 1,11, ¿no? Porque nos piden en función a 10 al cubo. Listo. Y con esto el problema estaría resuelto. ¿Qué estamos recordando? La parte de hidrostática. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo estamos, José? ¿Estamos bien todavía? A ver, seguimos. A ver, dice, determine la magnitud en U de la resultante de los vectores mostrados en la figura. Las magnitudes de los vectores, en este caso, A, B, C, son, en este caso, los datos que nos están dando. 12, 16 y 20. Bueno, acá hay un truquito que en este caso ustedes pueden recordar. Para calcular la resultante, obviamente de tener este sistema YX, que lo podemos llamar YX, ¿no? Un sistema YX. Entonces la idea sería descomponer. Pero el problema son los ángulos, ¿no? 15 grados no es muy bien manejable y 52 menos. Entonces, en este